Bueno amigos, pues nos encontramos en conexión directa con Colombia, con Miguel Dita Rodríguez. Él es especialista en biodiversidad internacional, también es fitopatólogo, especialista también porque estuvo trabajando en CRISPR, esa nueva técnica, y con él vamos a hablar de las diferencias que hay entre transgénicos o la técnica transgénica y la técnica CRISPR. También vamos a hablar de biodiversidad y también porque es muy importante, porque también es un gran especialista en fusario, en esa variedad un poco más violenta, la TR4. Vamos a saludarlo. Miguel, buenos días. Buenos días, Lucio, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes. Bueno, si nos vamos a la descripción que hace la naturaleza de la técnica CRISPR, leo aquí que es un sistema que da inmunidad a las bacterias frente a los virus. Explícanos en qué consiste. Sí, bueno, es un fenómeno inclusive que fue descubierto inicialmente por un colega de España, por Francisco Mujica de la Universidad de Alicante, tuvo un papel muy importante en todo ese proceso. Y sí, exactamente fue descubierto en bacterias. Era, simplemente, o sea, no voy a detenerme mucho en detalles, pero básicamente fue descubierto que las bacterias tenían un sistema. Cuando eran atacadas por virus, ese sistema podía cortar pedacitos de ese virus y inactivarlo, lógicamente, y guardarlo en su genoma, en su ADN, ¿verdad? Entonces, eventualmente, si ese mecanismo pasaba también a las próximas generaciones de bacterias, y si eventualmente ese mismo virus, en ese caso son fagos, volvía a atacar a esas bacterias, pues ella sacaba entonces esa arma que tenía ahí como escondida y entonces lo desactivaba. Es como un sistema inmunológico de las bacterias, pero un poco diferente que tenemos los humanos. ¿Qué tiene que ver la proteína Cas9 con todo ese proceso? Es muy interesante, la proteína Cas9 tiene, o sea, es fundamental en ese proceso porque es la que se encarga de realmente cortar. Ella tiene dos motivos que le decimos nosotros, o sea, tiene una capacidad de helicasa endonucleasa, eso quiere decir que corta. Es como si fuese la tijera del CRISPR. Bueno, ella es la que almacena, bueno, esa información. ¿Y cómo se la cede después a la célula para trabajar con ella? Bueno, vamos a ver, la célula tiene ya sus genes para producir esas proteínas Cas9, ¿verdad? Ella va a cortar realmente donde le indica el fragmento que tiene, que nosotros conocemos como RNA guía. Entonces, si es eso lo que, o sea, lo que estás preguntando, esa proteína, ella sabe exactamente dónde cortar y después la propia célula guarda. Es un mecanismo que corta y cierra, ¿verdad? Y guarda sus pedazos en su genoma. Y ahí tiene toda la información para poder identificar a ese virus que llega y poder trabajar con él, ¿no? Exactamente, o sea, cuando llega un virus, eso se da por un fenómeno que nosotros lo llamamos de complementariedad de secuencias, ¿verdad? Ella reconoce que ese es un virus, ella tiene esa información guardada, rápidamente lo activa, se liga y lo destruye. Son mecanismos un poco más, digamos, complejos, Lucio, pero yo sé como los televidentes es una audiencia bastante general, entonces estamos intentando ser como más, digamos, generales en términos de terminología, y no meternos tanto en complicaciones a nivel molecular, etc. Miguel, es una técnica que, bueno, que la naturaleza ha empleado siempre, pero que aparece hace muy poco tiempo de manos de la ciencia, ¿no? Sí, realmente ese tipo de técnica, como técnica, sí, realmente es relativamente joven, como técnica para editar genomas, ¿sí? O sea, con esa posibilidad nueva que se le ve. Como fenómeno natural, pues ya ocurría. En las bacterias fue descubierto, pues recientemente, hace unos 25 años por ahí, en el 87 se empezó a trabajar ya con esto. Algunos investigadores veían que habían repeticiones. El término CRISPR tiene un nombre largo que inclusive en español son repeticiones agrupadas, palindrómicas, etc. Y entonces ellos se dieron cuenta
Pero lo que más realmente fue interesante, lo que lo hizo el colega Francisco Mujica de la Universidad de Alicante, es darse cuenta que esos pedazos que había dentro de esas repeticiones, o sea, eran pedazos de virus. Eso no se sabía. Pensaban que eso estaba allí, porque estaba allí, pero él fue realmente quien identificó que eso eran fragmentos de diferentes virus. O sea, las repeticiones eran iguales, palindrómicas, etcétera, espaciadas, pero esos pedacitos en el medio eran de virus, y eso fue realmente lo que llevó a entender un poco el proceso. Ya realmente pasar de esa idea, de ese mecanismo o de natural que ellos descubrieron en bacterias, a transformarlo en una técnica que pudiese ser utilizada para mejorar cultivos, editar genomas, enfermedades, biomedicina, etcétera, sí es relativamente nuevo y realmente las posibilidades son enormes. Estamos, como lo dicen bien los colegas cuando presentan, al principio, estamos apenas, dice una conferencia que veía del colega, rascando la superficie, que hay mucho lo que viene. De hecho, en los últimos años se ha avanzado muchísimo con esa técnica. Muy bien. Bueno, pues amigos, ahora vamos a conocer la diferencia entre lo que son la técnica transgénica y la técnica CRISPR, porque hay una diferencia y muy importante. ¿Cuál es la diferencia, Miguel? Sí, vamos a ponerlo también en un lenguaje también un poco más general. Que digamos que transgénesis es como si fuese un trasplante, son pedazos mayores, digamos, de genoma, de genes completos, con promotores y todos, que se transfieren a la planta, o se transfieren estamos hablando, bueno, de plantas, o se transfieren a la célula, digamos, ¿verdad? Como por mecanismos, pues, por biobalística, por bacterias, etcétera, pero el fragmento es grande y completo. Y eso quiere decir muchas veces transgénesis, muchas veces lo que se ha hecho es que se ponen genes de otras especies, por ejemplo, como la resistencia al glifosato, no son de la misma planta. Entonces eso sería transgénesis, ¿verdad? Un pedazo grande de un genoma a través que se inserta en el genoma de la planta, pero digamos, lo llamamos también así como un casete completo, ¿verdad? Eso es transgénesis, que pueden ser genes de la misma planta o de la misma especie, a eso le llamamos cisgénesis, o pueden ser la mayoría de los casos que hemos visto de especies inclusive diferentes, que serían transgénesis, ¿verdad? Ahora, CRISPR no. CRISPR es algo más fino, más sutil, más preciso, para bloquearlo, etcétera, y para inclusive cambiar una letra de la misma planta que eventualmente estaba faltando o estaba defectuosa. Entonces, digamos, repitiendo, transgénesis es un pedazo grande, hay una invasión, digamos, un poco más fuerte dentro del genoma, entras con una modificación, una intervención más fuerte, digamos, en términos de secuencias. Ya CRISPR es mucho más preciso y mucho más sutil, realmente, por eso se llama editar. Es como si fuese una palabra que le falta una letra a veces y la cambias y entonces tienes entonces la función que deseas en ese caso. Básicamente esa es la diferencia. También, Lucio, disculpa, es importante ver que cuando se hace transgénesis muchas veces se ponen genes marcadores para antibióticos, ese tipo de cosas que complica un poco más el sistema. Incluso, Miguel, si lo llevamos quizás al zoom, aquí en la transgénesis tal vez utilizamos pues genes del reino animal con el reino vegetal o viceversa, y con el CRISPR no tanto. Exacto, exacto. El CRISPR realmente busca, busca hacer intervenciones mínimas, o sea, en el punto exacto donde lo necesitas cambiar. Por ejemplo, hay algunas plantas que tienen sus genes de resistencia, pero no están activos. Ellas los tienen, pero no están activos. Y se podría, o el promotor no está activo, o tiene un defecto, porque en el transcurso, cuando fueron creadas por hibridaciones naturales, pues sucedió que ese promotor, por ejemplo, pues no estaba más activo. Y si lo descubres exactamente dónde es y cómo llegar a él, o sea, si sabes cómo hacerlo y tienes suerte, digamos también, porque hay que entender que se necesita con un conocimiento muy detallado de donde quieres también editar, pues tendrías esa planta activa, ya resistente, apenas tocando uno o dos letras o a veces. Esa es la gran ventaja de CRISPR. Modificaciones mínimas y también muy, pero muy seguras. Y lo otro, se pueden hacer varias modificaciones al mismo tiempo.
Ujú. Miguel, y ahora nos vamos con la aplicación práctica. ¿Cómo se puede aplicar la técnica CRISPR a la producción agrícola y qué beneficios podría tener? Excelente, esa es una excelente pregunta y la verdad es que asusta un poco, Lucio, cuando uno ve esas tecnologías nuevas y conversa con el público. Yo tuve la oportunidad de trabajar con transgénesis durante mi tesis de doctorado y estuve leyendo mucho en aquella época, que realmente queríamos entender cómo funcionaba, eran pruebas de concepto en aquella época, era en aquella época con patatas. Con CRISPR, solo para corregir un poquito, no he trabajado todavía con eso, lo venimos siguiendo, viendo, estudiando, qué posibilidades tendría. Bueno, en agricultura lo que se ve, cuando uno lee, uno se emociona y dice, bueno, ahora sí se pueden hacer muchas cosas. Y cuando el público general entienda y los legisladores entiendan bien lo que se hace y nosotros estemos seguros que lo que estamos haciendo está bien, es seguro, pues tendríamos muchísimas aplicaciones. Vamos a poner, por ejemplo, el caso, si quieres, en platanera, que es un tema que nos toca mucho, nosotros y ustedes allá en Canarias también. Por ejemplo, imagínate que se puedan activar algunos genes de resistencia a cigatoca negra. Efectivamente. Y que sea seguro. Por ejemplo, ahí tenemos países en la región de América Central, Lucio, que son prácticamente todas las semanas un avión volando, pasando, aplicando fungicidas. Entonces, imagínate que podríamos evitar eso, o por lo menos reducirla, digamos, que no tengamos que a totalmente cero aplicaciones, pero que podamos, digamos, bajar 70, 50%. Ya es una ganancia para el ambiente enorme. Ese es por la parte de enfermedades, poniendo un ejemplo ya de reducción de pesticidas, de efectos ambientales, etc. Por la parte de nutrición, igual. ¿Cómo podríamos tener entonces alimentos con un poco más nutritivos o de almidones resistentes, nutracéuticos, etc.? Entonces, se vislumbran muchas oportunidades, Lucio, pero es bueno entender que estamos al principio y que hay que conocer muy bien esa técnica y hay muchas informaciones básicas todavía nos faltan. O sea, que la investigación básica para entender, por ejemplo, los mecanismos moleculares para una plaga, para una enfermedad, en muchos casos no existen y todavía es importante, o sea, por eso es importante la investigación básica todavía. O sea, pero muy importante. A mí, cuando hablamos de investigación básica, investigación aplicada, es importante ver que las dos van juntas. Entonces, no sé si quieres saber un poco más, Lucio, pero en la agricultura, digamos que hay, inclusive para tolerancia a estrés hídrico, con una capacidad más, digamos, eficiente de uso del agua. Entonces, o sea, es un número. O sea, cuando lo miras, dices, bueno, se puede hacer muchísimas cosas. O sea, las aplicaciones de agricultura son enormes. Enorme, sí. Efectivamente, en realidad, lo que me acabas de decir de un poco pues, la utilización en contra de la lucha del estrés hídrico por falta de agua, que sea más resistente, que aprovechen más esa agua, es muy interesante y sobre todo ahora que estamos en ese cambio climático, un ciclo nuevo en que muchas regiones pues están perdiendo lluvia. Pero nos vamos porque queremos conocer desde el punto de vista de la biodiversidad, de tu experiencia, queremos conocer qué te parece esa técnica CRISPR desde ese punto de vista, desde la visión ecológica, de la visión de la biodiversidad, ¿cómo lo ves? ¿Es agresiva? ¿No casa con los conceptos que tenemos todos de ese tema? Es una pregunta súper interesante, Lucio, y compleja de responder, porque eventualmente mezclamos ciencia con ideologías o con dogmas, y no es exactamente la idea aquí, ¿verdad? La idea es un poco entender desde el punto de vista científico cómo esto podría afectar. Yo soy un amante de la agrobiodiversidad. Digamos que nosotros tenemos en la naturaleza muchísimas opciones hoy de alimentos, de plantas, de cambiar la dieta. Hoy nuestra organización tiene esa misión muy grande inclusive de entender los ambientes alrededor del sistema alimentario. O sea, cómo la gente se alimenta, cómo cambiar eso también y cómo aprovechar esa agrobiodiversidad que ya existe, que la tenemos. ¿Sí? Ok, eso es muy importante para nosotros y realmente entendemos que hay que investigar mucho en eso y le vamos a dar toda la fuerza posible a esa parte. De hecho, tenemos un componente muy fuerte en la Alianza Biodiversity Internacional, CIAT, que es agrobiodiversidad, ¿verdad? Pero hay otro componente que se llama cultivos para la nutrición también.
Entonces, lo que no podemos ignorar, los científicos que trabajamos con agricultura, es que existe un sistema, y que existe un sistema que en muchos casos es de un monocultivo intenso y que es muy afectado por plagas y enfermedades. Y que ese sistema, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, soja o soya, no sé cómo le dicen, o inclusive caña de azúcar u otros que Sí, existen, que están soja, caña de establecidos. azúcar. Mm. Exactamente, que están establecidos y que realmente son muy afectados por plagas y enfermedades y que lo que sucede hoy, por ejemplo, es que eso no va a cambiar de la noche a la mañana y se están aplicando muchísimas cantidades de productos químicos para poder producir esas variedades. La pregunta aquí es muy simple, a veces uno dice, bueno, eso ya existe y están pasando, por ejemplo, todas las semanas con aviones y aplicando fungicidas. ¿Qué tal si evitásemos esos o si al menos los reduciésemos en cuanto vamos llegando con todo este avance de agrobiodiversidad? ¿Verdad? O sea, ese sería cómo poder combinar, equilibrar ese tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista científico es muy claro que hay que entender que todas esas variedades que se vayan a sacar por CRISPR tengan los estudios de bioseguridad muy bien hechos. O sea, que sean totalmente seguros. Pero si lo analizamos cómo se hace, y yo podría arriesgarme a decir que no debería tener ningún impacto, porque realmente tocas en algo muy pequeño, pero realmente hay que estudiarlo. O sea, no podemos aventurarnos, decirnos ahora mismo, porque CRISPR es muy importante, se ven muchas ventajas, pero para los dos lados. O sea, depende cómo la uses. Es una tecnología muy poderosa. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque yo he visto algunos documentales que están vendiendo kits y la gente se está inyectando y he visto, y es algo que asustador. Entonces es muy bueno entender que es una tecnología poderosa, pero hay que usarla de una manera muy precisa. Entonces, resumiendo, Lucio, no sé si me extendí un poco, pero hay dos sistemas, agrobiodiversidad. Yo no veo hasta el momento una competencia que sean diametralmente opuestas. Hay que saber dónde la uses, dónde la usas y Quizás para qué se usa. Quizás los beneficios sean mayores que los perjuicios. Exacto, hay que ver eso. Yo siempre lo he dicho, ¿qué es más malo? ¿Aplicar 60 aplicaciones de fungicida en un avión o tener una planta que le has cambiado 2 o 3 letritas y te está dando un buen resultado? Muy Y bien. ya probaste que no tiene ningún problema para las abejas, para el agua. Es algo que realmente hay que pesar, ¿verdad? Uh-huh. Aprovechando, amigos, que tenemos a Miguel Dita Rodríguez, que como decía en la entradilla es especialista internacional en biodiversidad, y a nosotros la biodiversidad nos interesa porque en realidad es nuestro mundo. Bueno, pues el reino animal y vegetal con el cual pues trabajamos y vivimos diariamente. Le vamos a preguntar por la biodiversidad. ¿Cómo están las cosas en biodiversidad? ¿Se mantiene? ¿No se mantiene? ¿Qué podemos hacer para mejorar la biodiversidad existente? Es una excelente pregunta, Lucio. Infelizmente, cuando hablamos de agrobiodiversidad o biodiversidad agro, en caso de la agricultura, pues podemos ir a diferentes niveles, ¿verdad? Cuando lo miras a nivel global, infelizmente los reportes nos dicen que se está perdiendo, que se está perdiendo mucha biodiversidad. Y eso es preocupante porque todos sabemos las implicaciones que eso tiene. Entonces, esa es o sea, es un hecho y que por eso una organización como la nuestra trabaja muy fuertemente en recuperar los paisajes agrícolas, en tener paisajes agrícolas biodiversos. Pero ¿cómo lo haces? Es una pregunta muy interesante, Lucio, que me haces. Realmente se necesitan de políticas públicas que soporten todo esto y luego también muchas inversiones en investigación. Porque una persona, por ejemplo, que tenga, digamos, un ejemplo, 1000 hectáreas de un monocultivo intenso y que haya arrancado deforestado para plantar, digamos, que pasto. Un ejemplo, en el Amazonas. O sea, difícil, ¿verdad? ¿Cómo lo convences? O sea, si no tienes un mecanismo legal a que regrese, o si ya lo hizo, o cómo le ofreces una alternativa que combine biodiversidad, pero que todavía tenga lucro, como lo tienen, por ejemplo, a corto plazo con ese pasto, por ejemplo. Entonces, para ahí hace mucha falta las políticas públicas, realmente, mecanismos de compensación también, y sobre todo mucha investigación para ofrecerle los beneficios al productor, a esa persona en específico. Hay un sistema que se ha venido
popularizando mucho en los últimos años, por ejemplo, en Brasil, que se llama Sistema de Integración, le dicen en portugués Lavoura Pecuaria, o sea que, y floresta, es en el caso en portugués, ¿verdad? Tendrías que las vacas, el cultivo, palito, o sea, árboles, y daba muchos resultados. Recientemente he visto un trabajo multiplicando inclusive con soja, diciéndole que ese sistema es mucho más eficiente que el otro, a largo plazo. Entonces, poco a poco se van generando soluciones para ir recuperando sistemas que sean productivos, pero que al mismo tiempo cuiden y salvaguarden la biodiversidad. Pero de nuevo, es un trabajo a largo plazo que se necesita mucha inversión y sobre todo políticas públicas, desde mi punto de vista. Miguel, si a esto que te he preguntado le unimos los sistemas agrarios tradicionales, que en realidad lo que hacen es mantener la biodiversidad, los cultivos que siempre se han trabajado por los agricultores, sin ser monopolistas en un solo cultivo, sino porque plantan un poquito de una cosa, un poquito de la otra. ¿Cómo lo ves? ¿Sería el camino? Perfecto. Sí, perfecto, Lucio. Es una buena pregunta. Yo primero hablé de un poco más, de una escala más global, ¿verdad? De paisajes agrícolas. Ahora podemos ir a la finca, a las fincas, ¿verdad? A las finquitas de siempre, ¿no? A las parcelas, etc. Lo que acabas de mencionar, Lucio, es una opción. Una opción, pero que tiene que estar también muy ligada al mercado tradicional, a las bancas, o no sé cómo le dicen ahí. Entonces, eso es muy importante, que realmente, Lucio, nos damos cuenta cuando entran y analizan los sistemas actuales, que hay que regresar un poco a lo de toda la vida, o sea, lo que hacían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, etc. Entonces, yo he tenido la oportunidad, yo crecí en finquitas de ese tipo, tamaño, o sea, pequeño con mi padre, siempre estuve hasta 15 años ahí trabajando con ellos y sabíamos lo que producíamos y era muy, pero muy bueno. Yo creo que eso también puede ayudar para los mercados, digamos, como más locales, como más comunitarios, ¿verdad? Que se cultive y se consuma lo local, y en esas parcelitas multi o biodiversas, etcétera, cuando lo ponen en el paisaje, pues se ve excelente. A mí me parece que es algo que en muchos lugares ya están regresando. Y cuando lo visitamos, Lucio, fincas por ahí en diferentes lugares, en diferentes países de América Latina y Caribe, no tienen muchas veces problemas de nutrición, porque lo que producen es nutritivo y es diverso. En otros casos ya un poco más complejo, pero sí existen buenos ejemplos que se pueden, digamos, multiplicar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso es un buen camino. Incluso, Miguel, no sé si estás conmigo, pero también esos sistemas tradicionales, integrados, que llevan muchísimos años, incluso algunos siglos, son capaces de autorregenerarse, autodefenderse de las plagas, de las enfermedades por sí mismos, ¿no? Sí, hay que entender, y hay un trabajo muy bonito hecho en nuestra organización por una colega que se llama Debra Jarvis en África, en otro lugar también, porque a veces uno se ilusiona con un pedacito pequeño, hay que ver también la escala. Realmente esos sistemas son, digamos, como más equilibrados, tienen más equilibrio, tienen un mayor número de enemigos naturales, ¿verdad? Entonces, claro, cuando viene, sufren menos al impacto digamos, de plagas y enfermedades. Pero ojo, que el hecho de que lo tengas no quiere decir que estás a salvo. Hay que tener mucho cuidado con el manejo integrado de plagas, con monitoreo, etcétera, etcétera. O sea que, por un lado sí, es verdad, pero tampoco es que aquello sea que nunca vas a tener problemas, porque yo he tenido problemas en mis propias huertas, o sea, cuando lo tienes. Porque también depende del vecino, hay que mirar un poco más amplio. Entonces, pero básicamente es cierto, Lucio. Bueno, pues Miguel Dita Rodríguez también es especialista en fusario y en esa variedad el TR4 que es más violento. Incluso ha asesorado perfectamente bien al equipo técnico de Coplaca y investigadores como Javier López Zapero para un poco informar a toda la región canaria del trabajo que se está haciendo intenso en su zona, en Colombia, en toda América Latina, para intentar entender y intentar controlar esta plaga de fusario. Aquí lo conocemos como el mal de Panamá, pero que a nivel internacional pues se conoce como fusario, e incluso esta variedad que es más violenta
se conoce como TR4. Vamos a preguntarle, Miguel, ¿cómo están las cosas en este momento? ¿Cuál es la última hora de esa investigación que se está haciendo y qué soluciones se han encontrado? La verdad que te estoy preguntando mucho, ¿eh? Sí, bueno, llevamos un tiempo trabajando con este patógeno, Lucio. Nosotros fuimos, o sea, hace como 10 años atrás, empezamos a trabajar con esto primero para un método de diagnóstico, etcétera, y seguimos un poco lo que está sucediendo en el mundo. Yo, de hecho, he llegado este año a Colombia para intentar ayudar un poco en controlar esa enfermedad y generar soluciones para rascado tropical. Como era esperado, la enfermedad se está diseminando por el mundo, ¿verdad? En los últimos años ha sido una diseminación exponencial y si vamos a los mapas hoy tenemos que ya están casi en 20 países, ¿verdad? Salimos de unos 7, 8 países en los 90, estuvo mucho tiempo en África, en el sur de Asia y hoy ya la tenemos inclusive en América Latina y Caribe, en Europa también la tenemos en el jardín de Edén, ¿verdad? En Inglaterra, etcétera. O sea, la enfermedad se está diseminando, era algo que se esperaba, que eso ya sucede, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos? O sea, lo que se está haciendo, por ejemplo, en muchos países, es realmente trabajar con estrategias de supresión-contención, o sea, contener, erradicar plantas, detectarlas de manera temprana y erradicarla para contener el patógeno a esas regiones. Se ha avanzado bastante también con control biológico, hay algunos estudios muy provisores, digamos, para ayudar. No es una cura, ponerlo de esa manera total, pero sí ayuda. Hay buenos avances también en la cuestión de salud de suelo. ¿Qué es el salud de suelo? Cuando tienes el equilibrio entre los componentes químicos, físicos y biológicos. O sea, cuidar del suelo es muy importante. En muchas plataneras a veces se abusa del nitrógeno y de la urea porque es más barato. Ten un poco cuidado con eso porque eso crea un ambiente que es conducivo o más favorable a la enfermedad, por eso hay que cuidar muy bien los suelos. Y bueno, hay una carrera, digamos así, para variedades resistentes. Han salido algunas variedades que tienen un poco más de resistencia, del tipo, digamos, Cavendish, con un poquito más de resistencia, pero realmente todavía no hay una variedad que diga, así plántala que no vas a tener problema. Y luego manejo de suelo, pero muy importante. Y en paralelo, lógicamente, buscar opciones de variedades. La verdad que conocemos el fusario en su variedad de aquí, de toda la vida, que lleva más de 100 años, que no es esa variedad tan, bueno, pues tan violenta como estamos explicando, pero realmente quizás lo que ha dicho Miguel Dita, en la primera parte es lo más importante y es lo que aplicamos muchos de los agricultores en esta región, y es eliminar esa planta, no dejar que se contamine, sacarla, quemarla, ponerle cal, para que no se mantenga en la tierra bueno, pues ese patógeno. Pero es importante también, una vez ha ocurrido, bueno, pues que tenemos fusario, lo más importante también es lo que ha dicho él, tener un equilibrio en nuestro suelo, no desequilibrarlo. Todos los desequilibrios en nuestro suelo producen enfermedades. ¿Es así, Miguel? Sí, Lucio, usted ha hecho una lectura excelente de lo que he dicho, o sea, mucho más claro de la manera que yo lo dije, pero está muy bien. Yo creo que un patrimonio muy importante y a muchas veces, no sé, en muchos lugares no se le da el debido cuidado es el suelo. El suelo es el mayor patrimonio. Lógicamente, cuando hablo de suelo, también hablo de agua. El agua para mí en ese caso es parte del suelo. En ese caso, el suelo es un mayor patrimonio que tenemos nosotros como agricultores, o sea, los agricultores, por lo tanto hay que cuidarlo y tienes toda la razón, Luz, sobre todo para un patógeno de suelo, como es el caso del fusario, con un patógeno de suelo. Hay que tener ese suelo muy bien equilibrado, muy bien cuidado para que él no entonces gane esa batalla contra los demás microorganismos que hay en el suelo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, sí, eliminar plantas y intentar crear esos ambientes supresivos. Y lo otro muy importante, y disculpa si estoy siendo repetitivo, es la cuestión de bioseguridad. O sea, si no hay que entrar a la finca, que no entre. Si vienen visitantes, por favor que se desinfecten los zapatos. Ojalá que usen botas de caucho de allí o de goma, no sé cómo le dicen, de la propia finca. Sí. Entonces,
Yo he visto que ustedes han tenido unos talleres en ese sentido, he visto un programa muy bueno que hizo Crónicas del Campo, que me gustó mucho, y ya están, y me dio mucha tranquilidad porque vi que sí conocen, que sí están, digamos, en el radar y cómo manejarlo. Entonces ya en el caso de Canarias tienen un avance bastante, porque conocen un poco ya cómo manejar la enfermedad. Claro, como decía Lucio, ese patógeno es mucho más violento, mucho más agresivo. Cuéntenme, o sea, yo he trabajado bastante con la raza 1, con la raza 4 subtropical, que es la que tienen ustedes, y cuando empecé a trabajar con raza 4 tropical, yo dije, wow, esto sí, o sea, es totalmente diferente, muy, pero muy agresivo. Bueno, pues yo creo que hemos llegado un poco pues, al ecuador de esta entrevista, a la finalización de esta entrevista, porque el tiempo se nos va y ahora mismo son las 8:34 en Colombia. Acaba de levantarse Miguel y lo hemos cogido ahí mismo para hablar de estos temas científicos tan importantes. Agradecerle especialmente esa atención que ha tenido con nosotros, decirle que no será la última vez que podamos contactar con él para seguir pues, llevando ciencia a nuestros agricultores, a nuestros campos y por favor, sigue trabajando, sigue haciendo ciencia, porque tu trabajo es importantísimo no solo para Colombia, para toda América Latina, sino para todo el mundo. Muchísimas gracias, Lucio. Ha sido un placer estar con ustedes y tienes mi contacto. Ya saben, lo que necesiten de Canarias o de cualquier lugar del mundo, estaremos muy, pero muy dispuestos a ayudar siempre. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Un abrazo. Un abrazo, Miguel.